Hola, maestra. Buenas tardes. Hola, maestra. Hola, maestra, buenos días. Hola, Buenas tardes, maestra. Vamos a continuar con la clase de termo. Nada más díganme, no hay tareas pendientes, ¿verdad? Para presentar. Ya se me fue la onda. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a transformación de trabajo en calor y viceversa. Fíjense bien, en esta parte, pues vamos a ver el funcionamiento de algunos motores y cómo a partir de conocer los procesos en los que se llevan a cabo, dentro del motor, pues nosotros podemos obtener el rendimiento del motor, ¿verdad? Entonces, anteriormente estuvimos trabajando o estuvimos viendo la primera ley, donde vimos lo del trabajo y la energía interna y el calor. Entonces, ahora específicamente entramos a la transformación del trabajo en calor y viceversa, que prácticamente lo que más nos interesa es cómo transformar el calor en trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí, en esta primera diapositiva, pues trato como de plantear la conversión de trabajo en calor. Estos son fenómenos que nosotros podemos realizar o podemos observar en la naturaleza donde se da la conversión de trabajo en calor. Por ejemplo, si nosotros frotáramos dos piedras y, bueno, esas dos piedras estuvieran inmersas en un vaso o en un líquido o en agua, no sé, pues nosotros veríamos que si frotamos lo suficientemente las piedras o el rozamiento entre ellas es lo suficientemente considerable, pues nosotros veríamos que hay una elevación de temperatura en las piedras y por lo tanto ahí hay una transformación en energía interna, ¿verdad? Entonces, el trabajo es lo que yo hago al estar frotando las piedras. La elevación de temperatura se da, ¿por qué? Porque ese trabajo se está convirtiendo en calor. Entonces, pero esto se da siempre y cuando la temperatura de las piedras sea mayor a la del agua, ¿no? Ahí se dice que hay un flujo de calor o el flujo calorífico que también estuvimos viendo hacia el agua, de las piedras hacia el agua. Entonces, pero en este caso es importante señalar que la masa del agua tiene que ser pequeña para que haya esta transformación de energía interna, o más bien para que se visualice la elevación de temperatura, ¿verdad? Entonces, por eso ahí pongo dos casos. El caso uno es si la masa del agua es pequeña, pues la temperatura del agua se incrementa, que prácticamente sería la transformación de trabajo en calor y un cambio en la energía interna. Pero, ¿qué pasa cuando la masa del agua es más grande o está fluyendo? Es decir, imagínense que yo estoy haciendo o frotando dos piedras, fuerte, pero pues está en un río o está en una piscina, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues no habrá una elevación apreciable. O sea, sí hay una elevación, pero como es muy grande la masa del agua, pues prácticamente no cambia su temperatura. Y en este caso, al agua, así como un todo, se le llama foco calorífico. Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros hablemos de focos caloríficos, vamos a hablar o nos vamos a referir a aquellos sistemas cuya capacidad calorífica es tan grande que cuando está en contacto con otro sistema de prueba, mantiene su temperatura. En este caso, si la masa del agua es muy grande, representaría un foco, porque al estar en contacto con el sistema de piedras, ¿no? Pues mantiene su temperatura aun cuando se esté realizando trabajo, al frotar las piedras. Bueno, entonces, a partir de ahora, pues cuando yo me refiera a un foco calorífico, pues van a ver, vamos a recordar a qué nos referimos. ¿Por qué es importante esta definición? Porque cuando hablemos sobre los motores, que es a lo que lleva todo esto, pues vamos a ver que hay, o su funcionamiento,
de muchos de ellos, pues hay focos caloríficos fríos o focos caloríficos grandes, ¿verdad? Bueno, entonces este es como un ejemplo de la conversión de trabajo en calor. Otro ejemplo, pues sería cuando nosotros tenemos una cubeta de agua y introducimos una resistencia, de esas que se conectan a la luz y que generan un trabajo eléctrico, ¿verdad? Que lo realiza la corriente, pues se está realizando. Y nosotros sabemos empíricamente, pues que si nosotros introducimos esa resistencia en el agua, en la cubeta, pues ese calor, perdón, ese trabajo eléctrico se convierte o se transforma en calor. ¿Y qué pasa? Pues hay una elevación de temperatura. Entonces ahí hay un flujo calorífico de la resistencia hacia el agua, ¿verdad? Hay un calor que está fluyendo de, de la resistencia hacia el agua. Igual aquí, pues podemos poner dos casos. Si la masa del agua es pequeña, como en este caso que puse ahí la imagen, que es una cubeta, pues vamos a tener o vamos a poder medir un aumento en la temperatura. Pero en el caso 2, imagínense que tenemos una piscina, ¿verdad? Y yo introduzco una resistencia así pequeña como la que tengo ahí. Pues en ese caso sí hay un aumento de temperatura, pero no va a ser tan percibible o no va a ser apreciable. Entonces, en este caso, de nuevo, si la masa del agua es muy grande, pues vuelve a representar un foco calorífico, porque a pesar de su contacto con la resistencia, pues no cambia su temperatura, ¿verdad? Ok. Y luego ahora podemos concluir a partir de esto que podemos efectuar cualquier tipo de trabajo sobre un sistema en contacto con un foco, ¿verdad? Y esto pues da origen a un flujo calorífico que voy a poner Q voy a representar como flujo calorífico, y pues no se altera el estado del sistema. ¿Qué significa que no se altera el estado del sistema? Por ejemplo, con las piedras, el agua, si es muy grande, representa el foco calorífico, ¿verdad? Y yo puedo realizar trabajo sobre las piedras, es decir, el rozamiento entre ellas. Pero como hay flujo calorífico entre las piedras y el agua, que es el foco, el sistema no cambia, o sea, siguen siendo las mismas condiciones de las piedras, ¿verdad? Entonces, aquí, como no cambia y no hay un cambio en la energía interna, si ustedes recuerdan del primer principio, teníamos que el trabajo igual al calor más un cambio en la energía interna, ¿verdad? Y el cambio en la energía interna representa un cambio en el sistema, ¿no? O sea, tal vez que hubiera cambiado una coordenada termodinámica. Pero en el caso específico, cuando el sistema está en contacto con ¿cómo se llama? Con el foco calorífico, no hay cambios en el sistema. Por ejemplo, no hay cambios de coordenadas termodinámicas apreciables, porque ni la temperatura es un cambio. Entonces, en ese caso, del primer principio, pues no hay cambio de energía interna, o sea, es cero, y por lo tanto, teóricamente tenemos que el trabajo es igual al calor, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la transformación de trabajo en calor se realiza con un rendimiento del 100%, es decir, el calor es igual, perdón, el trabajo recibido por el sistema es igual a la transformación de calor en un 100%, es decir, que no hay cosas disipativas ni nada. Bueno, esto es porque es teóricamente, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que obviamente esto no pasa, pero pues teóricamente tenemos que esta transformación se da en el 100%. Y también nos dice que puede seguir indefinidamente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo ahí trabajo, por ejemplo, con las dos piedras, puedo estar provocando el rozamiento entre ellas indefinidamente y jamás va a cambiar el sistema, porque el foco es lo suficientemente grande para que no haya percepción apreciable de los cambios en las coordenadas termodinámicas. Y pues nunca puedo hacerlo indefinidamente, ¿verdad? Entonces, esos dos puntos son muy, muy importantes
Y bueno, vamos a lo siguiente. Si tienen alguna duda, me pueden decir, ¿eh? Y ahora lo que nos interesa más, ¿verdad? Es la conversión de calor en trabajo, que gracias a esto pues se ha dado ¿cómo se dice? Déjenme tomar agua. Gracias a esto pues ahí tenemos diferentes motores en la industria. Y bueno, pues aquí la conversión de calor en trabajo, prácticamente nosotros buscamos como la situación inversa de lo que estuve diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, yo busco encontrar algunos procesos en los cuales el calor se transforme en trabajo, pero que pueda ser indefinidamente, es decir, que ese proceso sea indefinido, que no termine, ¿verdad? Y además, que no haya cambios en el estado del sistema, es decir, que pues que se mantenga el sistema inicial hasta el final. Es decir, si yo estoy trabajando con un gas en ciertas condiciones inicialmente, yo quiero que eso sufra procesos indefinidamente, pero que además no cambie mi sistema. Entonces, aquí hay hay un proceso que es la expansión isotérmica de un gas perfecto. Entonces, nada más hay que recordar aquí que, bueno, expansión se refiere a que va a cambiar de un volumen inicial a un volumen final cuando el volumen final es más grande. Isotérmico se refiere a que no cambia la temperatura, ¿verdad? Y que sea un gas perfecto, recordamos creo que sí lo expusieron, de la exposición de sus compañeros, pues un gas perfecto significa que no hay variación de la energía interna, ¿verdad? Perdón, que la energía interna es función de teta para un gas perfecto. Pero en este caso, como es un proceso isotérmico y no hay cambio en la temperatura, pues entonces la energía interna, eh, permítanme, ok, ya. Bueno, entonces fíjense bien aquí. Para un gas perfecto, la energía interna es función de la temperatura, eso ya lo vimos. Pero en este caso, como es una expansión isotérmica, es decir, que la temperatura no cambia, pues la temperatura es constante, por lo tanto, el cambio en la energía interna, aquí me faltó un delta U, es igual a cero. Pero también lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo, fíjense bien, bueno, y de acuerdo al primer principio, pues en este proceso se debe de cumplir que el trabajo se convierte en 100% calor o el calor en trabajo en 100%. Bueno, en esta figura que yo tengo aquí del lado izquierdo, se da la expansión del gas. El gas cambia de un volumen A un volumen B, que es más grande, ¿verdad? Por eso es expansión. Esta línea morada es una isoterma, es una curva que me dice que el proceso se lleva a una misma temperatura, por eso tengo que la temperatura en A es igual a la temperatura en B. Entonces, para hacer este cambio, el sistema hace un trabajo para ir desde el estado A hasta el estado B, ¿verdad? Y el trabajo, que recordamos también que ya vimos, pues es el área bajo la curva entre dos puntos. Entonces, el trabajo aquí, pues es lo azul, o el área en la parte azul. Pero aquí nosotros observamos que sí hay un cambio en la presión, desde la presión A hasta la presión B, baja, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya estamos percibiendo que sí hay un cambio del estado del sistema, ¿verdad? Porque en el punto A, pues el sistema tiene presión A y volumen A. En el punto B hay presión B y volumen B. Entonces esto ya no se va a cumplir. Voy a cambiar. Ok. Entonces, aquí era lo que les estaba mencionando. En la expansión isotérmica de un gas perfecto se efectúa un cambio de estado del sistema. ¿A qué me refiero con este cambio de estado? Pues que aquí tiene ciertas coordenadas termodinámicas y acá vuelve a tener otras coordenadas termodinámicas. Son diferentes. Entonces, al realizar este trabajo, sí hay un cambio de estado. O sea, no hay un cambio de energía interna y se cumple que el trabajo es igual al calor, pero hay un
en este proceso hay un cambio del estado del sistema y yo quiero encontrar un proceso donde, además de que se cumpla que el cambio de la energía interna sea cero, pues también quiero que no cambie el estado del sistema o que yo pueda regresar al sistema a las mismas condiciones iniciales, ¿no? Y además, pues este proceso no lo puedo llevar indefinidamente. ¿Por qué? Porque va desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Y luego, entonces hay dos cosas que ahí ya no me checan analizando este proceso, ¿verdad? Una, pues es que hay cambio de estado del sistema y la otra es que no lo puedo llevar a cabo indefinidamente. Entonces, esas dos cosas nos llevan o llevaron a la termodinámica a considerar una serie de procesos. Y esta serie de procesos, pues se llama ciclo, ¿verdad? Entonces, todos los motores o los motores, varios motores trabajan en ciclos. ¿Por qué? Porque yo voy a poder encontrar un proceso donde no cambie el estado del sistema y además se pueda desarrollar indefinidamente el proceso. ¿Por qué no hay cambio de estado en el sistema en un ciclo? Porque yo en un ciclo son varios procesos, imagínense que son 4. Puedo someter al sistema a un cambio y luego a otro cambio y imagínense que sean 4, y luego de ese al siguiente y luego llevarlo a las condiciones iniciales, ¿no? Entonces yo voy a usar varios ciclos para llevar al sistema, imagínense aquí, ¿no? Lo llevo acá, lo llevo acá, lo llevo acá y luego lo llevo de nuevo al punto A. Entonces ahí, con eso, con la consideración de los ciclos, yo puedo llevar al sistema al estado inicial, ¿no? Y otra cosa importante de los ciclos es que puedes llevarse el proceso a cabo indefinidamente, es decir, pueden estar recorriendo el ciclo muchísimas veces y estar generando estar generando calor y convertirlo en trabajo. Entonces, aquí puse 2 características de los procesos en un ciclo. Entonces, por ejemplo, si fueran 4, que mañana vamos a ver eso, si fueran 4 ciclos, en cada parte del ciclo, 4 procesos en un ciclo, en cada proceso del ciclo, se puede introducir o salir calor de cada parte o de cada proceso. Y número 2, y en cada uno de ellos se puede realizar trabajo, ya sea sobre el sistema o el sistema realizar trabajo al exterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Convertir el calor generado en el ciclo y convertirlo en trabajo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me están siguiendo? Todo bien, maestro. Ok, bueno, entonces me hace que ya casi acabo. Bueno, fíjense bien, para un ciclo completo, que son varios procesos como este. Un ciclo son varios procesos como este. Van a ver así curvas, que después vamos a ver que unas son isotermas, otras son adiabáticas y etcétera, ¿no? Entonces, pero van a ser grafiquitas así con este tipo de curvas, pero obviamente pues van a ser al menos 4 procesos. Para este tipo de ciclos, nosotros vamos a adoptar la siguiente notación. QH o Q sub H, siempre que nosotros denotemos eso, va a ser la cantidad de calor absorbida por el sistema, es decir, el calor que entra al sistema. Puede ser en 1 o 2 procesos, ¿verdad? Y QC, pues va a ser la cantidad de calor cedida por el sistema, es decir, puede ser calor que nosotros o que el sistema saque, ¿verdad? Y W pues va a ser el trabajo realizado por el sistema. Entonces, lo importante de los ciclos es porque nosotros necesitamos convertir o hallar la forma de convertir el calor en trabajo, ¿verdad? Pero, pues los dispositivos mecánicos que realizan estos ciclos se llaman motores térmicos, ¿verdad? Y el objetivo de estos motores térmicos pues es proporcionar continuamente trabajo al exterior
realizando una y otra vez el mismo ciclo. Es decir, la parte fundamental de un motor térmico es el ciclo, ¿verdad? Es el ciclo por el cual él genera trabajo al exterior y lo va a hacer continuamente porque el ciclo lo va a estar, ¿cómo se dice? Lo va a estar realizando una y otra vez, ¿sí? Entonces, estos dispositivos son los dispositivos mecánicos en los cuales nosotros podemos diseñar un ciclo para que nos generen trabajo al exterior. Los motores térmicos tienen una de sus cualidades, pues es el rendimiento térmico. Y el rendimiento, pues prácticamente me dice la proporción entre el trabajo que puede producir el motor entre el calor absorbido. Es decir, nos da una idea de qué cantidad del calor que absorbe el sistema lo transforma en trabajo. Es como tal eficiencia de la energía. Exacto, exacto, es lo mismo que la eficiencia. Entonces, en este caso, pues aquí lo pongo, es la división del trabajo producido entre el calor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto calor transforma en trabajo? Eso es lo que nos dice el rendimiento o eficiencia. Entonces aquí, eta, que es la letra eta, pues matemáticamente sería el trabajo sobre el calor absorbido, ¿verdad? O bien, si nosotros aplicáramos la primera ley y recordamos que la energía interna o cambio de energía interna es cero, pues el trabajo nosotros lo podemos ver como la diferencia entre calores, porque una cosa es el calor que absorbe el sistema y otra es el calor que cede, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el calor absorbido menos el calor cedido nos da como el calor neto que tiene el sistema, ¿no? O que se queda en el sistema y el que se transforma en calor. Entonces, el calor cedido prácticamente son como disipaciones de calor y esa parte no se transforma en trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos, de acuerdo a la primera ley, que W es igual a QH menos QC, pues la eficiencia o rendimiento térmico pues sería W, lo sustituimos, y nos queda que es QH menos QC sobre QH. Aquí solamente dividimos QH entre QH1 menos QC sobre QH. Entonces el rendimiento en términos de calor cedido y absorbido, pues nos queda como 1 menos QC sobre QH. Aquí nosotros podemos ver que la eficiencia, voy a cambiar de pizarra, podemos ver de esta ecuación que yo ahí no veo, pero que es la misma que la anterior, deducimos que la eficiencia pues es igual a la unidad cuando el calor cedido es cero. Lo voy a cambiar, es que no veo esa fórmula. Cuando el calor cedido es cero, significa que no hay disipación, ¿verdad? Y que todo el calor que entra al sistema se transforma íntegramente en trabajo. Entonces, en ese caso, la eficiencia sería 1, ¿no? Entonces, ahí sería como el motor térmico ideal porque estamos diciendo que todo el calor que absorbe el motor o que entra al ciclo, pues es convertido íntegramente en trabajo. Pero pues eso, o sea, teóricamente creo que es posible, y de hecho ahí lo pongo, aquí, posible teóricamente, pero en la práctica, ¿verdad? Ahí. Entonces, ya voy a acabar. Ok, en ese caso la eficiencia es igual a 1. Es como si nosotros dijéramos que podemos construir un motor que funcione periódicamente, o sea, indefinidamente, que repita una y otra vez el ciclo, y que cuando hace esas repeticiones de ciclo, pues no hay un calor cedido o no hay un calor, sí, disipado, ¿no? Desde la sustancia que trabaja. Bueno, pues eso es teóricamente, pero en la práctica, pues no se ha logrado diseñar una máquina con esas características. Y bueno, pues nada más, hoy hice muy breve la clase. Para terminar, mañana ya vemos los diferentes motores y trabajamos con ellos. Entonces, nada más para terminar, pues la diferencia entre los motores, que ya como lo dije, que son máquinas térmicas, ¿verdad? Cuyo objetivo pues es transformar el calor en trabajo. Eso es. Y pues se clasifican según el tipo de combustión.
¿Qué es la combustión? Pues es la reacción química mediante la cual, espérenme. La reacción química por la cual se desprende el calor, ¿verdad? Del mismo. Entonces están los de combustión interna y combustión externa. La diferencia entre los dos, pues es que en los de combustión interna la combustión se lleva dentro del motor y en los de externa pues se lleva fuera del motor. Unos ejemplos de motores de combustión interna pues son el motor de gasolina y el motor de diésel. Los de combustión externa pues es el motor de Stirling y la máquina de vapor. Pero para ambos el funcionamiento es el mismo. El funcionamiento trata de un gas o mezcla de gases, que ya hay diferentes gases con los que trabajan los motores, y estos gases están contenidos en un cilindro que experimenta un ciclo, ¿sí? Ya vamos a ver que cada motor tiene diferente ciclo, y pues en el ciclo funciona porque esa mezcla de gases contenidas en un cilindro, hay un pistón dentro del cilindro, ¿verdad? Entonces, se obliga al pistón a comunicar un eje o movimiento de rotación a un eje, un movimiento de rotación, y vence una fuerza. Bueno, ese proceso se lleva a cabo indefinidamente para el funcionamiento del motor. Pero aquí lo que vamos a trabajar el día de mañana, porque ya hasta aquí lo voy a dejar, hasta aquí preparé. Mañana vamos a ver el funcionamiento del motor de Stirling, de la máquina de vapor, y a ver si alcanzamos a ver los motores de combustión interna. Yo creo que sí. Vamos a obtener las eficiencias y vamos a ver cuáles son los procesos que se llevan a cabo, y ahí cómo se determina la eficiencia para cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Alguna duda? Fue muy rápida, ¿verdad? ¿Qué hora es? Todo bien, maestra. 12. Bueno, fue muy rápido. Ya terminamos. Muy bien. Hoy sí. Es que ando bien apurada porque ya es final de semestre en la UAS, pero... ¿Y aquí en el poli, maestra? No, todavía nos queda. Muy poquito, ¿no? Ya casi no falta. Ay, no, ¿cuánto nos falta? No, más o menos. Como un mes. Usted con su plan y así como lo llevamos, ¿cuántas semanas cree que estamos terminando? Yo espero terminar como para el 15 de junio. Ajá. Ok, como en 3 semanas, ¿verdad? Sí, más o menos. Okay. Para que me den tiempo, bueno, para pedirles por favor que me den tiempo una semana más y entregarles las calificaciones. Okay. Ajá. ¿Y lo de los apuntes, cómo se los vamos a mandar al final? Al final los apuntes los van a subir yo creo que a Classroom. ¿Escaneados? Pues sí, Okay. pero convertidos en PDF. Ok, muy bien. Les voy a abrir ahí para que más o menos para el 15 ya estarían entregando los apuntes. Okay. Sí, yo en 3 semanas más o menos termino para que me den una semana para revisar. Aquí en Termo quedaría un examen pendiente nada más, el final. El final, la última unidad. Exacto. Sí, okay. Que lleva lo de motores y lo del segundo principio de la termodinámica. Ok. Nada más. Sí, está bien, maestra. Sí, bueno, ¿alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo quedó claro? Bueno, ok, entonces el día de mañana vemos el funcionamiento de los motores y pues ya dejaría tarea sobre motores también, pero está muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, gracias chicos, nos vemos. Hoy fue una clase rápida. Buen día, maestra. Gracias, igualmente. Bye.